tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Liviera en una nueva emisión de Canadá en Palabras. Y el día de hoy estoy nuevamente con Sofía Balbuena. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy contentas porque, bueno, la primera entrevista que tuvimos hace casi mes y medio fue cuando tuvimos la noticia de que había sido la ganadora del Premio Rivera del Duero de narrativa breve por el libro Personaje Secundario. ¿Cómo te ha llevado todo este mes y medio? ¿Ya lo asimilaste? ¿Cómo ha sido el haber recibido pues este premio? Pues la verdad que o sea, ese día, digamos, el día de la ceremonia, mucha alegría, mucha conmoción, eso generó como una cierta distorsión en mi vida porque se me atrasó el trabajo, como que, no sé, estar con mucha energía durante algunos días, pero después ya me tuve que volver a meter en la rueda del trabajo y hacer las cosas y sacar, no sé, como la organización de mi vida adelante. Claro. Pero entonces como que no te diría que me fui olvidando, pero sí como que, bueno, queda como algo que muy lindo, que me da alegría todos los días, en el sentido que me voy a acostar todos los días y digo, ay, qué bueno que sí gané, qué bueno que lo gané. Pero bueno, nada, la verdad que ya sí, o sea, se fundió en la normalidad. Y como todavía no ha salido el libro y no ha habido lecturas ni comentarios, sale el día de hoy, pues imagino que ahora quizás empieza un poco más la conversación en relación al libro en sí. Y viene otra vez el trabajo, ¿no? En promoción, entrevistas, sí. Y bueno, enfrentarte también, ¿no? A las reseñas que la gente, el feedback Sí. que te vaya a dar. Me gustó mucho que se haya quedado personaje secundario como título. De hecho, también lo comentaba Juan Gabriel Vázquez, que ojalá se quedara, ¿no? Y fue así porque creo que es un título pues muy potente, ¿no? Y yo creo que caracteriza mucho al libro con las historias que hay. El libro está conformado por 5 relatos. Leí el libro completito, se los recomiendo al 100% porque si a ustedes les gusta ese tipo de lecturas que les despierta y que se les pone así la piel de gallina, como decimos en México, este es un título imperdible. En este primer cuento, La mejor persona del mundo, aparece, ¿no? esta pregunta, ¿qué habría pasado si esa mujer no hubiera sido madre? Y cómo la identidad femenina parece desdibujarse entre la maternidad y los proyectos de otros. Sí, o sea, creo que sí, o sea, siento que ese cuento que empezó como o sea, yo me acuerdo que la primera imagen que tuve, la primera escena que tuve es como de una chica muy joven, como cuidando una niña de breves años en una plaza, ¿no? En Barcelona. Y pensar, yo me acuerdo de ver escenas de esas características y pensar, qué chica tan joven, ya con un hijo, ¿no? Con una hija que ya tenía varios años, y pensar, bueno, ¿qué pasaría, qué hubiese pasado, ¿no? Si esta chica no hubiese tenido esta hija, ¿no? ¿Dónde estaría? Y creo que un poco el mecanismo del cuento es, bueno, ella se lo pregunta, ¿no? Como, y de ahí nació como esta idea o esta voluntad, que no es como una cruzada contra la maternidad ni nada por el estilo, en ningún caso, digo, en los cuentos en los que eso está como problematizado, sino justamente problematizarlo, ¿no? Como decir, bueno, existe este escenario o la idea de este mandato con la que hemos crecido, por lo menos las mujeres de mi generación, la idea de que una no está completa del todo, si no forma una familia. Nuria Barrios decía en la entrega del premio, decía una cosa que a mí me gustó mucho, que decía, bueno, estos personajes un poco están atrapados en los mandatos de las generaciones anteriores. Y es un poco cierto, ¿no? Como que no son mandatos que ya rigen, o ahora yo siento que no rigen de la misma manera en la que regían cuando yo estaba creciendo, cuando era yo una niña, eran mucho más imperaba, ¿no? El mandato. Yo siento que ahora eso se ha como dulcificado un poco, no es tan así, pero de todas maneras creo que ella, o sea, la protagonista del cuento, yo no sé si lo hace por mandato finalmente, sino simplemente porque se encuentra en una situación en la que le cuesta reaccionar y termina haciendo algo que no piensa tan bien o no toma una decisión tan consciente. Y lo que sucede cuando una toma muy joven una decisión así, sin cosas, es que a veces se equivoca o a veces no tiene en cuenta cuando decide, pues, qué hubiese pasado si no lo hubiese hecho. Y creo que lo que me interesaba era justamente eso, sondear una vez hecho el asunto, ¿no? Una vez no consolidado, sino como una vez con la criatura nacida y con años, y que uno, me imagino que yo no soy madre, pero me imagino que la ama y es feliz de cierta forma,
igual también puede de alguna manera seguirse preguntando, che, ¿y si esto yo no lo hubiese hecho, qué hubiese pasado? Y ese espacio, que es un espacio como medio un punto ciego, por lo menos en el sentido, para mí, ¿no? Como un punto ciego, decía algo que me interesaba como mirar o explorar, me parecía como una buena manera de hacerlo esto, ¿no? Esta pregunta de ya en el juego, bueno, ¿qué hubiese pasado si no hubiese entrado hasta acá? De hecho, yo me sentí identificada, ¿no? Con la edad de la protagonista cuando yo tengo un hijo de 20 años en este momento. Y sí te llegas a cuestionar como muchas cosas, ¿no? Porque a ti como madre te toca, se podría decir, dejar muchas cosas de lado, siempre, ¿no? Porque siempre está como que esta figura que el hombre, pues a lo mejor es el proveedor, es el que tiene que sacar adelante a la familia. Y uno dice, bueno, van pasando los años y bueno, cuando el hijo, la hija tenga tanta edad voy a hacer esto, mientras tanto voy a dedicarme a esto. Entonces creo que es una forma también de ver que pues no hay que romantizar tampoco la maternidad, ¿no? No, obviamente es muy bonito, pero también hay que estar conscientes de lo que conlleva, ¿no? Sí. Y creo que eso como lector yo en esa parte dije, ay Dios, me sentí, de hecho hay una cosa que anoté, que una imagen que se me quedó muy grabada que dice, cuando uno se convierte, ¿no? Un imán en la heladera de un viaje ajeno. Esa parte me encantó y dije, es la mejor descripción que puede haber sobre este relato. ¿Cómo fue explorar esta parte, Sofía, entre el deseo y, como decías, el mandato, el deseo propio y el mandato? Yo creo que, o sea, yo siento que, o sea, creo que son conceptos que yo los pensé después de haberlo escrito, ¿no? Como que no son unas cosas que yo dije, voy a explorar el deseo y la distancia entre el deseo y el mandato, sino más bien que pensé en situaciones concretas, ¿no? O sea, como en esto, como bueno, una chica muy joven que de repente se ve con una familia en un país extranjero, ¿no? Que también tiene su carga, o en un país que no es el de ella y que tampoco es el país del compañero, ¿no? El país de su pareja. Entonces, lo cual genera todavía más problema, que es a dónde volver, claro. ¿No? ¿A dónde me podría volver, ¿no? No me puedo llevar el hijo que también es de él, la hija que también es de él. Entonces yo no lo pensé como deseo, como mandato, sino como una situación concreta en donde una se ve de repente metida, y es eso, y ya por ahí cuando tomás conciencia del peso de la decisión que tomaste, pues han pasado muchos años, ¿no? Y ya es una realidad y esa es tu vida. Y entonces para mí es como lo que me interesaba, digamos, es como investigar el espacio ahí en el medio en donde, ¿qué hay de deseo y qué hay de mandato en todo caso, ¿no? Como, bueno, voluntariamente ella o con deseo, digamos, con convicción decide tener un hijo del hombre del que está enamorada, pero claro, las cosas nunca son como una espera, ¿no? Entonces, claro, hay algo ahí que sí, es como mandato en el sentido de que, bueno, la maternidad, no sé qué, pero también es una cosa como más oscura quizás, que no tiene que ver con el mandato, sino con que, bueno, este tipo se va a ir, si no, ¿no? O sea, si yo no le hago un hijo ahora, claro, este tipo se va a ir, ¿no? O sea, como que es lo que ella piensa. Y por eso lo hace, no lo hace porque tiene un mandato de ser madre, no es esa su vida en ese momento. Ella está en el exterior estudiando, es una joven que hace lo que quiere y porque puede, y de repente ella se hace eso a sí misma para atarse a un tipo que, si no, ella considera que se va a ir. Entonces, para mí no es tanto que ella escapa al mandato, pero de repente se da cuenta que lo que hace para conservar a un hombre o para conservar la mirada de ese hombre, claro, pues le termina costando su propia libertad, ¿no? Su propia capacidad de elección, el margen que tiene para decidir. Y después lo que termina pasando es que ella terminas viviendo, o sea, la protagonista termina viviendo como en ese mundo cargado de frustración, de la frustración que le produjo su propia decisión, o sea, porque nadie la obligó en algún punto, y la cosa es que tampoco puede darse el lujo de ver el mundo arder, ¿no? Tampoco puede darse el lujo de quemar su casa, de decirle al tipo que se va, de acostarse con otro libremente, no como porque no sabe qué pasa, o sea, claro, no sabe si tiene a dónde ir, si decide ver el mundo arder. Entonces creo que también hay algo de eso, que es como a veces nos cavamos nuestras propias tumbas, ¿no? A veces nos metemos en camisas de 11 varas y no sabemos cómo salir, y también, digamos, un poco creo que lo que dice el cuento, lo que dice el libro en general, tampoco es tan grave, ¿no? Sí. O sea, también hay que vivir con lo que una claro, dice. Porque es como, yo creo que también la estructura del libro es con estos personajes,
la añoranza, ¿no? De lo que no ha sucedido, porque ni siquiera sabemos cómo hubieran pasado las cosas si no te hubiera sido por el lado B o por el lado A, el lado B. Y yo creo que eso también ha de ser más fuerte vivirlo, ¿no? Porque no, o sea, esa ansiedad que te crea el pensar cómo hubieran sido las cosas. Yo creo que eso es lo que mata más que lo que estás viviendo en el momento. Incluso no vives el momento, no lo disfrutas como tal. De hecho, este personaje también me gustó esta parte irónica cuando ella pensaba en estos 5,000 euros que dio de anticipo de fianza para el departamento y pensando, no, es que ya no me los van a dar, ¿no? Ya cada año que pasa ya es menos porque ya tiene una fisura la pared, el techo, etcétera. Entonces, esa manera en cómo nuestros propios pensamientos pues son los que nos llegan a acabar totalmente. No, y que creo que tiene que ver con algo de crecer, ¿no? O sea, de crecer o de dejar de ser joven, ¿no? O sea, creo que hay como una renuncia muy grande en el paso, en el cruce a la adultez, que es, bueno, ya no voy a hacer todas las cosas todas las promesas a las que yo estaba llamada, voy a hacer, capaz, con suerte, algo, una sola cosa. Esa renuncia, que es una renuncia dolorosa, creo que la hacen en este caso, digamos, esta protagonista, la hace en lo práctico, ¿no? O sea, decide eso, acompañar a un hombre y formar una familia, pero en el fuero interno yo no sé si ella termina de darse cuenta de que ya no es una nena, ya no es una chica, ¿no? Que ya es una mujer grande con su propia familia, pero bueno, sigue comportándose en algún punto como si fuese alguien que necesita ser cuidada todo el tiempo, como se comportan los niños. Claro, que cuesta a veces madurar, ¿no? Sí, nos cuesta, aunque ya estemos ahí algunos en el cuarto piso, a veces cuesta, ¿no? A veces como que quisieras regresarte un poquito atrás. Y también, Sofía, nos llevas a distintos lugares, a Barcelona, Argentina, Estados Unidos. ¿Cómo crees que se modifica la forma en que nos vinculamos con los demás cuando no estamos pues en nuestro contexto? A ti te toca, ¿no? Estar fuera de Argentina, a mí me toca estar fuera de México. ¿Cómo crees que se viven estos vínculos, ¿no? Desde afuera, porque cambia completamente. Sí, yo creo que cambia mucho. Yo creo que lo que sucede, o sea, lo que termina pasando en condición de extranjería o en situación de extranjería es que lo que en el mundo en el que creciste, donde conoces todo, sabes dónde están dispuestas las cosas y donde todo el mundo sabe quién sos vos, el peso es menos intenso, ¿no? El peso de las cosas es menos intenso, y creo que en condición de extranjería, pues, sobre todo cuando es una migrante reciente, lo que sucede es que, bueno, cualquier cosita pesa muchísimo, porque, bueno, por falta de otras cosas. Creo que en el cuento en el que más se ve eso es como en Tsunami, ¿no? Que ella es como que, sobre todo la que llega, la que es nueva, la que es la forastera nueva, se aferra, digamos, a esta persona que es reina y adaptarte, ¿no? Claro, al nuevo. No, y no mira mucho alrededor porque, bueno, porque tampoco, o sea, cuando levanta la cabeza y mira alrededor, pues se da cuenta que hay más cosas, pero ese ejercicio de mirar para afuera le cuesta. También son todas protagonistas muy self-involved, ¿no? O sea, como muy con la mirada sobre ellas, muy ególatras en algún caso, aunque todo el tiempo estén pues poniendo el valor en quién las mira o en ser observadas. Creo que hay algo de la condición de extranjería en los casos en que en los cuentos hay condición de extranjería, en que quizás vínculos que son más fugaces o menos intensos, en esa situación pues se intensifican, ¿no? Adquieren más peso específico por la falta de otros contrastes, ¿no? De contrapesos. Claro, y de tu red de apoyo, ¿no? Sí, claro, exacto. Que a veces siempre es necesario por muchas amistades que hagas en un lugar nuevo, pues siempre hace falta, ¿no? Lo que decimos de uno. Sí. ¿No? De hecho, ahorita que hablas de Tsunami, te comentaba fuera del aire, que me gustó mucho. Fue un cuento que tuve que hacer una segunda relectura al relato y voy descubriendo más cosas, ¿no? Lo volví a leer y dije, esto se me pasó en la primera lectura, pero hay algo en la página 70 que tengo aquí que me gustó, que también creo que define muchísimo a este cuento, que dice: entonces empezó a pensar Lorenza en las posibilidades de los vínculos, en lo poquito que hay en la plenitud, en que en el centro de las cosas hay un vacío y que dentro del vacío hay otra cosa. Bueno, eso es Juan Ros, no, se lo robé a Juan Ros.
que tiene ese poema en poesía vertical que dice: el centro de la fiesta está vacío y el centro del vacío hay otra fiesta. Entonces, como un parafraseo de ahí. Sí. Creo que tiene que, sí, o sea, es como que también es como que es como de vuelta, ¿no? Como que es una cosa como muy de la negación a asumir la edad, a crecer, de buscar como la intensidad constantemente, y cuando esa intensidad se alcanza, dura un instante y acaba de pasar y ya está. Es como un chasing the dragon, o sea, es como el chasing the dragon de los adictos, pero con los vínculos, ¿no? Claro. Y creo que tiene, a mí me gustan mucho como estas cosas de la paradoja, ¿no? Como así como del... O sea, no hay, así como no hay buenos y malos, no todo es un claro oscuro, ¿no? Todo es una cosa bastante compleja y espesa, y en este caso, como bueno, hay algo de ese vínculo del que ella está hablando en ese momento que le reportó máxima felicidad, y que esa felicidad se deshace en el aire, ¿no? Se deshace en un instante, porque eso es, ¿no? O sea, es un instante, y uno persigue años un instante. Y bueno, y así es la vida. Y cuando lo consigues ya... A lo mejor no es lo que pensaba. Nunca es lo que una pensaba. A veces es mejor de lo que una pensaba, pero de todas maneras es como algo que no dura, que la plenitud no se puede conservar, que es algo que no la podés, no le podés poner una jaula. Claro. Lo vivís, y si estás lo suficientemente despierta y abierta a la experiencia, pues vas a ser feliz plenamente, pero eso, bueno, pasa, es un segundo y ya pasó. Claro. Y de todos estos cuentos, estos 5 relatos, yo pensé que iban a ser más, ¿eh? Me quedé impactada cuando dije, son 5, sí. Pero 5 muy bien puestos, igual. Muy bien, sí, y muy bien puestos. ¿Cuál de estos crees que te costó un poquito más hacerlo, escribirlo? O porque cada uno te deja una sensación diferente, ¿no? Aunque tenemos el mismo contexto en los 5, pero contexto quiero decir que te dejan esta sensación como que algo falta, ¿no? A las protagonistas, ¿no? Algo con que te dan ganas de meterte y decirte, no, ábreme los ojos, por favor. Bueno, o sea, yo que a mí me gusta, o sea, como que eso está como, yo como que quería buscar un poco eso, ¿no? Como esta cosa de, porque es algo muy humano también, ¿no? Como esta inclinación temperamental a pensar que uno le puede salvar la vida al otro, cosa que no se puede, ¿no? O sea, no lo intenten en sus casas, no le digan a sus amigas lo que tienen que hacer, o sea, no sirve, ¿no? O sea, como que si no lo ven ellas, si no lo hacen ellas, pues no hay manera de transmitírselo, pero me gusta eso, ¿no? Como esta cosa bueno, de repente entras como, a mí o sea, mi objetivo, o sea, lo que yo más quería era como tratar de recrear al máximo de mis capacidades, ¿no? O sea, usando toda la capacidad de la que yo era capaz, cierta textura de lo real, ¿no? Como esta cosa de decir, tipo, dale, flaca, no hagas esto, dale, dale, ¿no? Como despertate, no sé qué, como me interesaba, ¿no? Como recrear como esta cosa de que vos lo ves en tu gente, lo ves, ¿no? Como, y eso era un desafío y una búsqueda. Yo estoy como anclada en el realismo, aparte, ¿viste? No escribo fantasía, no escribo terror, o sea, como que para mí es ya, como dice mi amiga Magalia Echevarne, ya para mí la realidad es lo bastante monstruosa. Y eso no se puede superar, ¿eh? Ya después de eso ya... No, y también esto que te decía antes, ¿no? Como que muchas de ellas no pueden darse el lujo de ver el mundo arder. No tienen una fuerza secreta a la que echar mano para romper con eso que las está inmovilizando. Nomás les queda soportar lo más entera que puedan, estar inmovilizadas, ¿no? Y tratar de ser feliz, o por lo menos no ser enormemente infeliz con la situación que les pasa, porque esa es su vida. Y no es conformismo, es entender los límites de lo que tenés enfrente, ¿no? Claro. Todos tuvieron su dificultad específica por distintos motivos. Quizás me costó, el primero que escribí, que fue Avenida Rivadavia, no me costó tanto, pero sí o sea, ¿no? Como esta cosa, como la cosa del recuerdo en la tercera persona, como había algo técnico ahí que me generaba muchas complicaciones, que creo que quedó bastante bien. El primero, sí, o sea, como, no sé, creo que me costó mucho saber qué iba a pasar en Tsunami, o sea, qué cachetazo iba a hacer pegar en Tsunami, no, porque era como una cosa muy móvil, ¿no? De estas dos mujeres en un pueblo quieto, donde hace mucho frío, donde no se mueven, y están como una encima de la otra todo el día, pero parece que no va a pasar nada, que no va a pasar nada. Entonces, como encontrar una cosa ahí que hiciera tambalear a los personajes me costó, ¿no? Como resolver a nivel trama qué podía pasar como para desestabilizarlas un poco.
Y lo mismo me pasó con el de Mejores Amigos, porque claro, son 2 niños, o sea, son 2 chicos, uno de 14, 15 años, de 15, 16 años, o sea, son muy jóvenes, y digo, bueno, ¿qué hacen? No, yo no sé qué hacen los chicos de esa edad, ¿entendés? O sea, como que yo tengo 42 años, entonces como pensando ahí un poco qué iba a pasar. Pero también los pusiste a ellos, perdona que te interrumpa, No, en un contexto donde, en el lugar que viven, ¿no? Que quieres irte, en un pueblo donde quieres irte, ¿no? Y donde Clarita ve la posibilidad en Nereo de poderse ir de ese lugar. Sí, es que ella mira, o sea, como muy viva, Clara, ¿no? Como sí. primero está en esa, en ver el mundo arder, sí. ¿Entendés? O sea, como que se le quiebren las manos, o sea, que le pasa algo terrible a este que se me va a dejar, y después se da cuenta, no, mi mejor carta es jugar a él, ¿no? Como la habilidad de jugar con lo que tenés, ¿no? De hacer lo mejor que podés con lo que sea que tenés, que a veces no es mucho, ¿no? Como que ella es, bueno, que a este le vaya bien. A mí lo único que me queda para salir de acá es que a él le vaya bien. Uno el enemigo, ¿no? Casi a uno dice ahí, sí, ¿no? Sí. Mi apuesta es que a él le vaya bien porque pero yo no tengo otra manera de salvarme, ¿no? Entonces, como entender eso a tan temprana edad, ¿no? Que es algo que también nos pasa a las mujeres o que les pasa mucho a las mujeres. Y eso pero sobre todo me costó como calibrar la acción silenciosa, porque en 2 adultos que tienen una conciencia un poco más, no sé, como que uno ya está más neurótico a partir de los 30 y pico, en 2 niños que no son tan neuróticos necesariamente, pues me costó un poco más entender hasta dónde podía ir, ¿no? Entonces, claro, la neurosis se está en cosas más simples, ¿no? Como que en que ella no es deportista como él, en que ella no se va a salvar, ¿no? Como no tiene las posibilidades económicas de salir también. Los relatos que les está contando a las amigas y a la gente sobre el padre, se da cuenta que cuando quemen las papas no van a ser ciertos. Y después creo que el último tuvo una dificultad técnica muy grande, que es la idea esta de que no hay contexto, ¿no? Que el contexto es lo que ellas van diciendo del contexto. Felicidades. Felicidades, que es una obra de teatro, ¿no? Sí. Yo la escribí pensando en que podía ser una obra de teatro, en realidad como un homenaje a Manuel Puig, y para mí es eso, ¿no? Es como, es en Madrid, el cuento es en Madrid, pero Madrid está silenciado bajo la lengua de estas argentinas que no paran de hablar, son unas loras, y están hablando y ocupan todo el espacio de lo que es Madrid. Y me gustaba también como ese juego, ¿no? Que en la ciudad en la que yo vivo, claro. Bueno, se habla como hablo yo, de repente, ¿no? Sí. No, y de hecho, cuando lo leí yo, hasta hacía yo el mismo acento, ¿no? Lo viví y eso me gustó. Ese cuento tiene mucha corrección, mucha lectura en voz alta, me tardé... O sea, no tardé tanto como... Yo sabía lo que pasaba, pero claro, la prueba de que la voz, ¿no? De que las voces que parecen que son muy parecidas, pero a la vez tienen su particularidad cada una de ellas, y que se leyera, ¿no? No, la verdad que lo leí muchas veces en voz alta, pensando en ajustar su oralidad al máximo de mis capacidades, ¿no? Como dar todo para que eso funcionara de la mejor manera posible, pensando también que tiene que tener una dimensión de lectura, ¿no? Pero bueno, sin renunciar a esto, ¿no? Como a esta oralidad hiper argentina. Y se notó el gran trabajo que hiciste porque cada una de las voces tenía vida propia, ¿eh? O sea, puedes identificar quién es quién de estas amigas, pero regresas también a esta parte de la maternidad. Sí. O sea, es como que un ciclo, empezamos con eso y cerramos con esta parte, en cómo a lo mejor los demás lo viven, ¿no? Cuando te enteras de que alguien de tu grupo, etcétera, pues está embarazada, ¿no? Sí. Y como a veces uno, como amigo, conocido, etcétera, dices, bueno, pero ¿por qué no? La forma de criticar a veces la vida de los demás sin ver la de nosotros. No, sí, total, y es más que, o sea, yo creo también que tenía como algo de lo privado, ¿no? O sea, como que nosotras estamos ya con las redes sociales y tal, estamos socializadas para entender la diferencia entre el adentro y el afuera, entre lo que decimos en público y lo que decimos en conversaciones privadas, y me parece que justamente, digamos, ahí hay una conversación que es privada todo el tiempo, ¿no? Entonces dicen barbaridades ellas todo el tiempo, o muchas veces dicen barbaridades, pero claro, porque están hablando entre ellas, ¿no? Y
nada, si me filmaran a mí hablando con mis amigas, verían que también decimos barbaridades. El tema es como que creo que hay algo como ahí del acceso a la intimidad de una conversación que... O sea, yo a veces pienso, bueno, ojalá a mí me firmaran hablando ahora con mis amigas, pues me parece que somos las personas más graciosas del universo, y un poco en ese sentimiento es que nace como el cuento, ¿no? Como esa idea, ¿no? Bueno, sin firmar la intimidad de una conversación entre amigas puede ser bastante políticamente incorrecta, pero bastante graciosa también, ¿no? Y a veces eso va atado, ¿no? Y juegas con eso, ¿no? Con la ironía, y eso se nota y se agradece también, porque tampoco es algo que tengas que decir políticamente correcto, ¿no? No, qué sé yo siento que otra cosa es lo que hacemos en el ámbito público, ¿no? Como que me parece que es importante diferenciar, ¿no? Como la responsabilidad que uno tiene cuando opera y está hablando en un ámbito público, como ahora, ¿no? Que estamos conversando, independientemente de la cantidad de gente que nos esté mirando. ¿Sí? En mi Instagram me siguieron 2 personas, de todas maneras es una arena pública y yo creo en la responsabilidad de la palabra, pero si yo estoy conversando con mi pareja en la cama, pues es otro el registro. Y creo que es importante entender que son registros distintos, ¿no? Que tienen responsabilidades distintas esas conversaciones. De hecho, yo siempre digo, porque somos varios en Cuéntame un libro, digo, si de veras nos escucharan hablar detrás de cámara, seríamos virales, ¿no? Sí. Así ese es el tipo de contenido que a veces le gusta a la gente, ¿no? Digo, ahí ya seríamos súper famosos, virales, números y números y números, pero sí, es una parte que tienes razón, ¿no? Sí. No es lo mismo atrás que... No es lo mismo. No quiere decir que todo valga en todos lados, sino simplemente que una se comporta de forma distinta cuando sabe que tiene una cámara que la está filmando. Y está bien. Totalmente. Y ya casi para terminar, Sofía, ¿qué esperas que el público se lleve? Ya 6 de mayo sale a la venta el libro, ya no hay marcha atrás. Yo lo primero que espero es que sea leído, o sea, como que ya eso me parece muchísimo, o sea, siento que el tiempo, con los que escasea el tiempo, que alguien se tome el tiempo, ¿no? Como te tomaste el tiempo vos de leer el libro, pensar una entrevista, conversar conmigo al respecto, me parece un milagro, ¿no? Un regalo precioso y te lo agradezco. Y más a mí también, tener la oportunidad de leerlo. No, pero de verdad lo digo, o sea, siento que es rara, ¿no? Es rara en su acepción de poco frecuente, como esta capacidad amorosa de tratar con cariño una lectura. Yo tengo muchas alumnas, enseño escritura creativa y todo el tiempo les digo, yo todos los días de mi vida busco amor en mi corazón para leer con los ojos limpios y no leer con el manto del cansancio en los ojos, del cansancio que impone la industria. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? Como tener, que sea leído ya me parece un montón, y si algo, pues eso, ¿no? Como esa bondad a la que yo intento practicar, como de que se lea con el corazón abierto, con los ojos limpios, para tratar de entender lo que yo quise hacer en vez de buscar como la simple identificación, porque me parece que la lectura en general es una arena mucho más rica cuando uno no va buscando pura y exclusivamente encontrarse en un libro. Claro. Pero después de eso, pues tener conversaciones como la que tuvimos recién nosotras, ¿no? Como de eso, estimulantes, con una lectura atenta, y eso me parece que es el mejor regalo que alguien... O sea, que escribir un libro puede darte, ¿no? Claro. Que es tener una buena conversación al respecto de lo que vos hiciste. Y esos lectores que tengan la oportunidad de leerlo, que vayan también ahí a tus redes sociales, ahí a escribirte... ahí a decirte qué tal les pareció el material, porque está muy activa en las redes sociales, así que no va a haber pretexto para que no vayan. Tengo todo programado, realmente programo, pero me gusta saber que están leyendo, así que... Claro, y también tener esta relación, ¿no? Sí, con el público, que también hoy en día es muy exigente, y el día del público lector es muy exigente en todas partes del mundo. Pero bueno, también tener este acercamiento. Aquí está el libro, Personaje Secundario, de Sofía Balbuena. Te quiero agradecer muchísimo por esta charla. Esperemos que no sea ni la segunda ni la última, ¿no? Es porque ya tuvimos una primera, o sea que no se quede la última. No hay 2 sin 3. Perfecto. Pues aquí está. Muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente edición de Canadá en Palabras. Recuerden, ahí en los comentarios les voy a poner dónde pueden conseguir el libro, aquí en España, pero también en América
América Latina, y si están fuera de esa área geográfica, pues también lo vamos a tener en formato digital para todas las personas que estén interesados en adquirir el material. Nos vemos en una siguiente edición. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.